Claro, hablemos un poquito del futuro. Vale. ¿Cómo veis la profesión en un futuro? Yo lo veo ¿O mal. no la veis? Mira, fíjate, yo soy optimista. O sea, la veo mal a corto plazo o a medio plazo, pero creo que al final la arquitectura es lo que nos va a salvar. De hecho, es una cosa que quería comentar antes. Creo que al final la arquitectura es lo más visible que hay. O sea, tú vas por la calle, todo el mundo se está empapando de arquitectura y no es consciente. La arquitectura tiene que dar ejemplo y creo que la arquitectura es lo que nos va a salvar del modelo de ciudad, del estilo de vida que queramos llevar. O sea, las superillas. No hablo... Bueno, la superilla como concepto está bien para mí, ¿vale? Otra cosa es que, bueno, tiene efectos colaterales. Y si tú crees que la arquitectura tiene la fuerza suficiente para mejorar si tú diseñas una sociedad. Un ejemplo tonto, si tú diseñas una ciudad que prevea la gestión de los residuos, ¿vale? Para que no se acumule la mierda en las calles, estarás creando una sociedad limpia, ¿vale? Y la gente se educará sola en la limpieza. Estamos hablando de urbanismo. Hablamos de arquitectura, que está muy relacionado. Pero... Hablamos en este caso de urbanismo, sí. Pero lo mismo, si tú cuidas los detalles, y en la casa de la Ricarda, es que el interior de la casa, cada elemento de mobiliario era de diseño, ¿vale? Una mesa que está empotrada entre dos paredes, pues la mesa, cuando llega en sus extremos, no toca la pared, ¿vale? Está cogida por unos ganchos, pero siempre hay una línea para que respire el mueble y se note que el mueble es una entidad y las paredes son otra. Pero fíjate, has dicho una cosa importante. Ya no se diseña en ese sentido. O sea, cuando hacemos el diseño de una casa, no nos preocupamos de cómo será el mueble. Porque pensamos que se compra en Ikea o en no sé dónde y se coloca allí y ya está, ¿no? Y creo que antes había una conciencia de que las cosas, claro, no estaban tan magnificadas, ¿no? O tan mecanizadas. Y entonces, pues aquí va este mueble que es así, se coloca así, se construye así, ¿no? Y además sirve para darle sentido a la casa, ¿no? Y ahora no. Es que, ¿qué es el diseño? El diseño es la estética al servicio de la funcionalidad. Es esto. Lo que pasa es que podemos hacer cosas guays, podemos hacer renders, podemos no pensar lo que hacemos y de cara a la imagen es muy molongui. Y cuidado, perdona. Yo, lo poco que he intentado hacer en ese sentido, el cliente no me lo ha aceptado en el sentido de, mira, ¿por qué no diseñamos aquí? Ya pondremos un mueble, un armario y tal. Y piensas, hombre, si te lo haría encantado, ¿no? O sea, si le daba más valor a la casa. En la Ricarda pasaba, que todo está hecho al detalle. Tampoco digo que tenga que ser así siempre, pero hay una voluntad de que la casa sea tuya, que sea de la persona que lo habita, ¿no? Y esto yo creo que se está perdiendo. Pues contestando a la pregunta que hacías, yo creo que al final, spoiler, la arquitectura nos va a salvar. ¿Sí? No sé ¿Tú qué crees, Alejandro? Yo no veo bueno, tan claro, volviendo al tema, sí, ahora contesto a eso, pero si os vais a ejemplos de arquitectura paradigmáticos de antes, veis que no es un diseño de plantas y alzados y nada más, sino que cualquier detalle, incluso en una barandilla escalera, está integrado. Sí. Estoy pensando ahora en el Hotel Park, que está enfrente de la Estación de Francia, que sale en todas las revistas de arquitectura de Antoni de Moragas. Sí. La misma casa Batlló de Gaudí, en la Ricarda que habéis estado mencionando. Incluso Coderch tenía elementos de diseño que son suyos nada más. La famosa lámpara, las lamas, etcétera, etcétera. Ahora eso es imposible. ¿Pero por qué es imposible? Porque ya la arquitectura no es artesanal, sino es de lo que me estabas comentando, de render o de offset o de todo lo que... de reproducir patrones que ya existen, y de copia y pega. Y esto el ordenador ha hecho mucho bien, pero también ha hecho bastante daño. Sí. Y lo segundo que me preguntabas, perdona, que se me el futuro de cómo ves la arquitectura en un corto plazo, ¿eh? Es decir, cómo nos va a afectar en lo que nos queda, que espero que sea mucho, de profesión, ¿no? Yo lo digo porque enlazaré luego con la inteligencia artificial y tal, pero bueno. Es que retomo lo que estaba diciendo antes. A lo mejor estamos focalizando en la arquitectura mucho y tendríamos que focalizar en el cliente, que es lo que siempre insisto. A lo mejor es que no hacemos de valer nuestra arquitectura porque... ¿Pero no crees que la arquitectura debería estar por encima del cliente? Es decir, que... Porque siempre ha sido así. No, pero una cosa, ¿a qué te refieres? ¿A que tiene que prevaler un bien común? ¿No? O sea, la arquitectura como ente tiene que estar por encima del cliente. La función de la arquitectura va más allá del cliente. No es solo servir a un cliente determinado, que eso lo tiene que hacer, sino servir a una sociedad. Evidentemente. Y dar ejemplo de una serie de cosas, una serie de valores, una serie de historias, ¿no? Es un buen debate pero yo estoy... en medio entre lo que dice Alejandro y lo que dices tú, Toni. Pero es difícil de imitar, porque imagínate que el cliente sea una administración pública. Evidentemente, pues tú no puedes hacer una salvajada que no cumpla con nada, pero no puedes hacer un edificio anodino que sea limitarse a reproducir unas plantas sin más.
Si el cliente es un particular, pues estábamos hablando antes de la recarga. También podríamos hablar de la casa de Ugalde de Coderc, en Caldes d'Estrac, que también tuvo un proceso largo de gestación y ahí Coderc tuvo auténtica libertad incluso para molestarse en situar todos los árboles de la parcela y hacer todas las pistas de la casa. Esos son, en ese caso sí que hay una sinergia entre cliente y arquitecto, pero porque el cliente ya es un buen cliente, claro. Pero nosotros también tenemos que hacer que, por eso digo, tenemos que ser vendedores, tenemos que hacer que los clientes entren en nuestro redil, porque si no va a ser imposible. Al final, la arquitectura, vamos a hacer casas como churros, ni el cliente va a estar contento, ni nosotros vamos a estar contentos y no va a tener ninguna experiencia de ningún tipo. Creo que nosotros tenemos responsabilidad de hacer que la arquitectura recupere el puesto que a lo mejor hace 50 o 60 años le correspondía. Arquitectura de autor, pero con clientes contentos. Pues, si me permitís, yo quería responder a esa pregunta y la respuesta la has dado tú, creo. Para mí, creo, y enlaza con el tema de la decadencia generalizada, yo creo que va, fíjate, me la juego, que no tiene por qué, pero bueno, yo creo que va a comenzar a existir un movimiento que va a dejar fuera redes sociales, móviles, internet en lo mínimo, y vamos a volver de alguna forma al pasado para recuperar los conceptos del pasado. Una rehumanización. Sí, creo que sí. Y van a haber como dos tendencias, los que son pro-tecnológicos, inteligencia artificial, bla, 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 y los que no. Cuidado, porque esto no es una confrontación, porque los de la tecnología van a ganar siempre, pero los que no la utilicen tendrán otro tipo de clientes que tienen su propia filosofía, ¿no? Esta misma filosofía, ¿no? Entonces creo que se va a desdoblar en los que valoran lo que es la arquitectura, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, y los que valoran otras cosas que tienen que ver con el procedimiento, la rapidez, etc. Lo que decía Alejandro, ¿no? Habrá como una arquitectura automatizada, sí, la de la tecnología, y otra pensada. Y tendrás que posicionarte, ¿eh? ¿Tú dónde estás? ¿Qué te acercas más a Coderc o te acercas más a Foster, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso va a pasar, pero fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que incluso vamos, perdón por la flipada, vamos a empezar a dibujar como antes. Es decir, que este movimiento va a decir, no, vamos a dejarnos de BIM, de Revit, que también quería preguntarte sobre eso, BIMs y historias varias. Oye, vamos a lo sencillo. A la esencia. Evidentemente hay proyectos que no pueden ir por ahí, pero una casa, una vivienda unifamiliar, se puede dibujar a mano y se puede detallar y diseñar, también en AutoCAD, lógicamente, ¿no? Pero podemos ir a lo básico de una forma más sencilla que montarnos una historia que no digo que esté mal, pero que implica toda una serie de dependencias que a lo mejor no hacen falta, que es el tema tecnológico, el renderizado, los plugins de no sé qué. Pero es que te lo va a pedir la administración. Bueno, o sea, no lo sé. Salirte del sistema no podrás porque la tendencia, creo yo, va a ser que te pidan más y más y más y más. Yo os hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si ahora todos los arquitectos dijéramos, no, vamos a hacerlo igual que antes? Unos delineantes, un despacho, una gente dibujando y haciendo proyectos. ¿Qué pasaría? ¿Esto sería inviable directamente, creéis? ¿O creéis que que seríamos capaces de decir, bueno, pues vamos a quedarlo con esto, que es lo importante, lo bueno, lo que nos interesa, lo que es la profesión, que es dibujar, que es proyectar, que es tal, ¿no? O lo que estoy diciendo es una tontería muy grande y estás... Lo digo porque hace poco escuché una entrevista a Óscar Tusquets. Y Óscar Tusquets, que ya sabéis que es un tío, bueno, que muy bueno hablando y tal, y iba un poco por esta idea de, oye, pero ¿por qué os ponéis a utilizar tantos hardware y tanta no sé qué? Si al final me estás haciendo una mierda de proyecto. O sea, ¿por qué no te dedicas a coger un papel y dibujar lo más importante? Y luego lo dibujas tú, se lo das a quien sea y ya está, ¿no? ¿Por qué nos hemos complicado tanto cuando el resultado tampoco es mejor? Es curioso, porque el tema de Óscar Tusquets, aparte que es un arquitecto de la vieja escuela, que no solo es arquitecto, sino escritor, diseñador, pintor, escultor, bueno, escultor no, y además que conoció a Dalí, pues es que mete el dedo en la llaga. Pero es que yo voy más allá. La pregunta que decías, antes yo la transformaría en otra pregunta. Vuelvo a Jaume Bach. El día vino una clase que estaba cabreado con la administración pública. Te marcó Jaume Bach, ¿eh? Sí, claro que me marcó. Sí, hay una serie de profesores que me han marcado. Elías Torres fue otro.
Pero llega a una clase un día que estaba cabreado con la administración pública, con algún cliente, y dijo, la administración pública está en contra del arquitecto. Directamente no, buenos días ni nada. Y luego lo siguiente que dijo fue algo que recuerda como si fuese hoy. Y dijo, si desapareciesen los arquitectos de repente, ¿qué pasaría en este planeta? Hizo una pregunta abierta. Yo contesto ahora, nada. Pero si desapareciesen los médicos de este planeta, ¿qué pasaría? Sí. Ahora mismo... Ahí está la pregunta. Claro. Sí, porque claro, esto lo hablamos en un programa en la que la figura del arquitecto es una parte de una cadena, ¿no? Entonces, bueno, si no está, bueno, pues no pasa nada, ya se arreglará con la siguiente pieza de la cadena, ¿no? Parece que esta es la mentalidad, ¿no? Y creo que ese es el problema. O sea, no, por eso digo que esta tecnificación y esto no sé si nos lleva a algo, realmente, como profesión. Yo creo que todo lo que es tecnológico está sobredimensionado en relación a lo que es una casa unifamiliar, por ejemplo. O sea, te piden mucho más para hacer lo mismo que se hacía antes, que es un diseño sencillo de una casa unifamiliar. Yo creo que si desaparecieran los arquitectos, sí que pasarían cosas, porque entonces la gente viviría en casas sin baño, por ejemplo. Porque no hay arquitecto, pues nadie se le ocurre que hay que tener baños en las casas. O sea, yo creo que la arquitectura es necesaria, pero estamos en un proceso que es normal en el que parece que no lo es. Cuando nos demos la hostia, volverá la arquitectura con más fuerza. Y volverá sin tonterías, y sin tanta tecnología, y sin tanta documentación, pero... estamos viviendo un proceso de destrucción necesario para hacer una tabula rasa y reiniciarnos de una forma mucho más simple. Y humana. Porque mira, una de las cosas que intentamos hacer todos los que estamos aquí en esta mesa, creo yo, y no nos dejan es simplificar las cosas. O sea, mi objetivo en la vida es hacerlo fácil. Y me lo ponen difícil, ¿eh? Pero creo que se trata de esto. No sé si, por ejemplo, no sé vosotros, yo dedico a lo mejor un 40% de mi tiempo profesional, no exagero, a la gestión. Bueno, 40 me parece poco. Me parece poco. Imagínate. Yo te diría que es un 60, un 70, por lo menos en mi caso. Yo te diría que incluso es un 80-20, el principio de Pareto famoso. Pues imagínate. Pues me he quedado corto, porque me hacía vergüenza decir más. No, es que es así. Oye, es muy bestia esto, porque significa que solo el 20% lo dedicas a proyectar o a hacer las cosas que te piden. Pero es verdad, o sea, ¿pero por qué? Porque nos han complicado la vida y necesitamos dedicar más tiempo a la gestión. Y porque cada cosa implica un montón de cosas. Y eso va a petar. Es insostenible. Responder un requerimiento no es solo responder un requerimiento. Es ver de dónde viene, responderlo, tramitarlo, recibir el justificante, claro, enviárselo al cliente. Y responderlo para que lo entienda quien deba leerlo. Bueno, eso parece una tontería. No, pero es que a veces... Y luego hay que ver el requerimiento, porque a veces son cosas absurdas que tienes que responder igualmente y que no proceden. Y que son contradictorias y que no saben ni escribir el que ha redactado el requerimiento. Exactamente.